Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bienes. Buenos días, nos alegra estar nuevamente aquí con ustedes. Queremos que allí en casita tengamos un momento de reunión, todos juntos, unidos, y tengamos esta conexión con Dios y entre nosotros como iglesia. Que el Señor te bendiga. Y como lo hacemos habitualmente en nuestras reuniones presenciales en casa de oración, hoy tenemos la promesa del día, que nos lo dará Harold Monedero desde su casa. Buenos días, iglesia. Mi promesa al día de hoy es Mateo 7, del 7 al 8. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es una promesa muy grande porque sabemos que a pesar de nosotros no ser merecedores de esto, Dios en su gran misericordia inclinará su oído para escuchar nuestras peticiones. O sea que podemos pedir por protección, por provisión, y sabemos que el Señor va a atender nuestras peticiones. Entonces, para mí es una gran promesa y viene con una gran certeza de que el Señor atenderá nuestras súplicas. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, Harold, por esa promesa tan bonita. Ese es nuestro Padre Celestial. Tenemos que estar tranquilos e ir confiados, tocar, pedirle, clamarle a Él, y sabremos que Él nos responderá, nos abrirá. Muchas gracias, Harold, por esa promesa. Y hoy tenemos algo nuevo también para ustedes, el Salmo del Día, que nos lo compartirá la familia Núñez desde España. Saludos, familia. Salmo 1. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Qué hermoso salmo. Es el salmo que abre este hermoso libro para nosotros. Acuérdense que en nuestras reuniones de altar familiar estaremos estudiando todos los salmos, uno diariamente. Esperamos que estén conectados con nosotros todos los días a las 7 en familia, orando y leyendo la palabra del Señor. El tema de hoy es supremamente interesante. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos guíe. Cierra tus ojos ahí donde estás
Inclina tu cabeza. Reconoce que el nombre que es sobre todo nombre está delante de ti y que Él está en medio donde se reúnen dos o más en su nombre. Señor, te damos gracias y yo te pido, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, no haciendo esto de una transmisión más, Señor, sino que sea tu palabra llegando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Permítenos, Señor, sentir la unidad de tu cuerpo, como tu cuerpo, Señor. Permítenos, Señor, hoy sentirte más cerca, Señor. Queremos vivir, Señor, pegaditos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos que nuestro corazón esté dispuesto para una palabra rema a nuestros corazones y a nuestras vidas. Amén y amén. Ok, familia, estamos así, listos para nuestra palabra. Y el tema de hoy es ovejas de un buen pastor. Y el texto de hoy está en Lucas 15, del 4 al 7. Gabriela, ¿nos puedes ayudar por favor con la lectura del texto? Gracias. Parábola de la oveja perdida. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se había perdido». Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Qué hermoso texto tenemos hoy. Y hoy veremos las características de las ovejas y las características de ese buen pastor. Tenemos que tener claridad sobre estas características para estos tiempos que estamos viviendo. Es importante que tú hoy dispongas tu corazón para saber si te falta alguna característica como oveja. Es importante que hoy sepamos cuáles son las características de nuestro buen pastor para que no atendamos otras voces. Vamos a ver y a empezar con el tema de hoy. Y vamos a ver las características de las ovejas. Revisando la literatura sobre esta ganadería, encontré características de esta especie que son bien importantes. Las ovejas son animales fácilmente adaptables a otras especies. Ellas, si tú introduces una oveja en medio de un rebaño de otra especie, en medio de un grupo de animales donde hay diferentes especies, esta oveja sencillamente es oveja en medio de estas especies. Nosotros que somos ovejas del Señor no podemos perder nuestra identidad. En este momento debemos nosotros mantenernos firmes en nuestra identidad con el Señor. Vamos a estar dispuestos a demostrar lo que somos en el Señor. Nosotros no vivimos una religión, nosotros hablamos desde la convicción de nuestro día a día, de nuestra relación con Dios. Las ovejas no son eficaces para saltar cercos. Ellas tienen que salir por la puerta. No son buenas para extraviarse o salir por un cerco de una manera intencional y escapar. Ellas no hacen huidas. Tienen que ser conducidas para que salgan de los cercos a través de la puerta. Y esto nosotros debemos tenerlo claro, porque como ovejas tenemos que siempre ser conducidos a través de la puerta, que lo dice la palabra, es Cristo. Cristo es la puerta, Él lo dice claramente y se declaró como la puerta. Nosotros no podemos salir de la congregación por otro sitio que no sea la voluntad de Cristo.
Nosotros no podemos actuar, ir a una parte sin que el Señor no nos conduzca o nos guíe hacia allá. Las ovejas son mansas y humildes. Son animales dóciles. Son una especie muy dócil, fácil de maniobrar, de manipular, de acariciar, de acercarse a ellas. No son agresivas. Nosotros como cristianos siempre tenemos que estar dispuestos y dóciles para aquel que está necesitado de una palabra de aliento, que está necesitado de ayuda, que está necesitado de nuestra atención, de nuestra escucha. Hay otra característica supremamente importante de estas ovejas y es que son adaptables solo para planicies. Sus pastos deben estar en planicie. Esto es muy importante porque aquí aplica aquel versículo sobre si tenemos fe podemos decirle a la montaña que se eche al mar y se vuelve una llanura. Nuestra capacidad no es escalar montañas en nosotros mismos. Podemos hacerlo es con la ayuda del buen pastor. Podemos hacerlo es en el nombre de nuestro buen pastor. No creyendo que somos los mejores escaladores. Como ovejas solos no podemos. Las ovejas son dóciles y no necesitan una ramada estructurada para poder hospedarse en el invierno, para poder hospedarse cuando llueve. Ellas necesitan sencillamente una estructura muy sencilla. Eso lo dicen los expertos de la ganadería de ovejas. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios respecto a las ovejas? Dicen, primero que todo, que oyen la voz del pastor y reconocen la voz del pastor. Eso también lo dice la literatura de la ganadería. Los pastores de los grandes rebaños de ganados, estuve viendo unos de España, estuve viendo varias especificaciones de esos rebaños y ellos dicen que son pastores que empezaron desde temprana edad. Y las ovejas atienden la voz de aquel pastor. Qué interesante. Nosotros a veces le paramos bolas, o podemos decir que muchas veces los cristianos le paran bolas a otras voces que no son las de su pastor. Hoy veremos las características de nuestro pastor. Hoy veremos que no debemos escuchar otra voz que sea la de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante ver que las ovejas saben que el pastor las llama y atienden ese llamado. Saben que el pastor es el que las cuida y se dejan cuidar. Saben que el pastor es el que las alimenta y creen en que Él les va a dar siempre la comida. Esas son las funciones del pastor dentro de la ganadería. Y la Biblia lo define así. La Biblia lo define así. La Biblia define que el pastor va delante del rebaño y la oveja lo sigue. El pastor define que la oveja siempre está en un redil, congregado, unido, haciéndose parte. Una oveja no puede estar en medio de lobos aullando, se vería chistoso, ridículo. Nosotros somos ovejas. No podemos perder nuestra identidad como ovejas del Señor, de nuestro buen pastor que es Jesús. Si tú hoy no estás oyendo la voz de tu pastor, de mi pastor que es Jesús, a través de este video, debes ir a la intimidad de tu cuarto y decirle: Señor, quiero oír tu voz. Quiero, Señor, realmente saber qué es lo que quieres de mí. Es importante no solo saber que el pastor
nos llama y escuchamos su voz, sino que también oímos audiblemente nuestro nombre, porque el Señor, nuestro buen pastor, nos llama por nuestro nombre, nos tiene un nombre. Entonces, ¿has oído literalmente y de una manera real la voz de Dios, de tu buen pastor, de nuestro buen pastor? ¿Has oído tu nombre pronunciado por Él? ¿Has visto en cada una de las situaciones en las cuales has tomado una decisión que Él es el que va delante tuyo, o es sencillamente tu querer y tu deseo? Hoy, que de pronto estás viendo esta transmisión, puedes estar en una encrucijada, producto de las decisiones que has tomado sin tener en cuenta a nuestro buen pastor. Lo importante que yo quiero que hoy reconozcas es que si ves las características de una oveja en ti, siéntete oveja y permite que el buen pastor llegue a ti. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es una oveja sola por fuera de un rebaño? Piensa en esto en este momento. ¿Qué es una oveja sola por fuera de un rebaño? Que ella divague por fuera de un rebaño. ¿Sabes qué es? Una presa. Una oveja sola es una presa. Es una criatura expuesta a morir. ¿Sabes? Encontré dentro de todas las búsquedas que hice la historia de una oveja. Esta oveja se extravió y duró extraviada 6 años. El dueño la encontró a los 6 años. Estaba llena de lana. Parecía una nube hermosísima. Pero estaba al borde de morir, porque su extremada cantidad de lana le imposibilitaba caminar, le imposibilitaba sus funciones, y también ya le estaba afectando la visión, le estaba afectando muchas funciones. Tuvieron que trasquilarla y atenderla durante mucho tiempo para poder recuperar. Andar solo, la palabra dice que estamos expuestos, que es importante andar mínimo de a 2. Cuando hay 2 o más reunidos en su nombre, Dios está ahí. Cuando nos reunimos y nos congregamos, nos animamos y la presencia del Señor se hace más fácil y más manifiesta en medio de nosotros. Ahora, veremos muy bien qué es a lo que estamos expuestos nosotros como ovejas si andamos extraviadas. Podemos estar expuestos al engaño de nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso. Estaremos expuestos a las mentiras. Estaremos expuestos al mundo. Estaremos expuestos a los lobos vestidos de ovejas. Por esa razón debemos estar dentro del redil. Ahora, ¿qué es un redil de ovejas sin pastor? Un redil de ovejas sin pastor es un mundo de presas caminando por ahí. Porque las ovejas en sí mismas no tienen la capacidad de defenderse. Las ovejas, ya veíamos que solas están susceptibles a ser engañadas. Ya vemos que las ovejas no tienen la capacidad de defenderse. Muchas ovejas no tienen la capacidad de defenderse. Entonces, necesitamos de congregarnos, necesitamos estar unidos, necesitamos sentirnos acompañados, así estemos cada uno en nuestras casas. Podríamos decir o pensar, pero es que ahora no estamos yendo a la iglesia, no nos estamos viendo regularmente. El edificio no define la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, somos todos, pero tenemos que estar unidos en el espíritu.
adheridos a nuestro pastor que es Jesús. Solos, sin pastor, estamos expuestos a ser también engañados, a ser también desviados, o también ser engañados por nuestro propio corazón, irnos detrás de enseñanzas que no valen la pena. Por eso es importante todos los días reunirnos, así sea telefónicamente, por medio de la oración, en el momento en que tú estás conectado en tu altar familiar. Nosotros también, y todos en casa de oración, estamos conectados en altar familiar. No importa si tú eres una oveja blanca o negra. No importa el color que nosotros tengamos. Lo importante es que sepamos que para Dios eres importante y que Él no quiere que tú te extravíes. ¿Qué vas a hacer ahora que no hay iglesias abiertas? Es necesario que tú te encierres en tu habitación y busques la voz de nuestro pastor. Todos los días habilita tu oído, porque hoy más que nunca es necesario que tengas desarrollado esa capacidad de oír la voz de nuestro pastor. Este es el tiempo donde tenemos que demostrar de qué estamos hechos. Es importante que tú sepas, para que las decisiones de aquí en adelante sean eficaces y no seas engañado, oír la voz de nuestro pastor. Es importantísimo reconocer su voz y así no irnos detrás de enseñanzas de las religiones tradicionales o de enseñanzas seculares que se levantan por medio de las redes sociales, o lo que se va a establecer dentro de nuestra sociedad. Tenemos que tener la guía audible y eficaz de lo que Dios te quiere mostrar hoy, de lo que vendrá. Eso dice la palabra de Dios. Yo te enseñaré y te haré entender el camino por donde has de caminar. Como un buen pastor, Él caminará delante de nosotros. Así es nuestro buen pastor. Nuestro buen pastor va delante de su rebaño. En Juan 10:11 habla las características de ese buen pastor. Ese buen pastor no pasa por encima de los cercos. Ese buen pastor no irrumpe el redil, sino que entra por la puerta. Ese buen pastor es la puerta de su rebaño. Ese buen pastor dice que el que entre por ellos, por su puerta, por él, será salvo. Él dice que conducirá a las ovejas a buenos pastos delicados. Ese buen pastor dice que Él nos cuidará, nos protegerá, nos guiará, irá delante de nosotros, nos llamará por nuestro nombre, nos hablará y nosotros reconoceremos su voz. Ese es Jesús de Nazaret, nuestro Mesías, el que murió en la cruz, el que resucitó. Lo dice Juan 10, el que da su vida por sus ovejas. Y Él lo dice ahí mismo en Juan 10, da y toma nuevamente su vida. ¿Sabes por qué? Porque venció la muerte, la venció para ti y para mí. La venció por ti y por mí, porque volvió a tomar su vida y resucitó. Yo quiero que ahí donde tú estás, inclines tus ojos, cierres tus ojos, agache tu cabeza, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que sea Él hablándonos, que sea Él guiándonos. En Juan 17:9 dice que Él ruega por los que son de Él. Tienes que ser parte del rebaño del Señor. Él ruega para que nosotros, que somos de Él, seamos protegidos. Es importante que tú hoy seas oveja.
que hoy aceptes que el Señor sea quien guíe tu camino y tu familia, tus decisiones de aquí en adelante. Llegó el momento. Esto no es religión, Dios. Esto no es para dentro de 100 años. Esto es para allá. Y el cumplimiento de tu libro de Apocalipsis, de revelación, Dios, está a la vuelta de la esquina ya ejecutándose, Señor. Muchos, Padre, han establecido en su corazón que cuando llegara este tiempo era que iban a buscarte. Y yo creo, Señor, que aquellas personas en su intento se les está haciendo muy difícil, Señor, porque siguen sin creer que ha llegado el tiempo, Señor. Yo te pido, Señor, que nos enseñes ahora más que nunca a perder nuestra vida por ti, Señor, a rendir y entregarte nuestra vida por ti, Señor. Ayúdanos y enséñanos a desprendernos, Señor, de todo aquello, Señor, que pueda entorpecer nuestra relación contigo, nuestro buen pastor. Guíanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, esperamos verlos próximamente el miércoles. Nos da mucha alegría haber compartido con ustedes en esta mañana. Y les pido que mediten sobre esta palabra y permitan que el Espíritu Santo, a través de la palabra, los convenza y les muestre si te faltan atributos sobre ser oveja o acerca de ser oveja. Tenemos que sentirnos ovejas del Señor. Tenemos que ser parte de ese redil y tenemos que sentirnos privilegiados de ser parte de ese redil. Que el Señor los continúe bendiciendo. Nos vemos el próximo miércoles, familia. Estamos atentos a sus llamadas, estamos atentos a sus mensajes y que sigamos siempre de la mano con Dios. Bendiciones.